que hay que ponerle como siempre entusiasmo para aprender y desempeñarlo en nuestra vida. Bien. Bueno, con el permiso del cielo agradezco a Hashem por habernos permitido llegar a este momento y así como nos ayuda hasta ahora, le seguimos rogando, nos ayude en todo para seguir dando honor a su sagrado nombre por siempre y para siempre. Por ello, con el permiso de los Shamaín de Kadosh Baruj Hu, le pedimos que nos permita hablar un poquito en este día de Chispitas de Torah y que a través de mis palabras pues yo también pueda corregirme y completar mi reparación de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, y que podamos seguir transitando en este mundo con amor. Y hay que ponerle el entusiasmo porque es una parasha extraordinaria, maravillosa, que nos va a dejar un sabor agradable porque es doble porción. Bien, es siempre, Kadosh Baruj Hu nos da como ciertos códigos para aplicarlos en nuestra vida. Y justamente en esta parasha de esta semanita se especifican los 42 viajes que el pueblo de Israel había llevado a través del desierto y por qué necesitamos repetir esos 42 lugares en que hemos estado. Bueno, antes de comenzar vamos a hablar 5 cosas acerca que se me hacen extraordinarias y hay que verlas de una forma aplicable en nuestra vida. Hace rato en la mañana decíamos que estamos pasando en vacaciones de veranos, todos aquí en donde vivimos, no sé en sus países, pero donde vivimos hay vacaciones de verano y justamente hay una parashá esta semana, esta parashot que son prácticamente 2, Matot y la parashá Masé, que son la novena y la 10ª parashá que concluyen con el libro justamente de Bamidbar, el libro de números. Y al llegar al final de un libro de la Torah, pues decimos lo que dijimos hace rato, que se cerraron los rollos y dijimos Beni Gesed. O sea, sé fuerte y hay que fortalecernos, ¿sí? Como cuando decimos, hay que ponerle acción también. Entre los temas principales, obviamente, de las parashot, se encuentran esa larga lista, que ya hablaba el Moré, de esas 42 estaciones o desplazamientos del pueblo de Israel por el desierto, una especie de fiesta, de finalización, después de todas las dificultades, déjenme acomodarme, después de todas las dificultades que iba atravesando el pueblo, esas dificultades que son importantes reflexionarlas también sobre nuestro recorrido, porque ellos vivieron ciertos acontecimientos, pero también nos da Kadosh Baruj Hu para que nosotros en nuestro tiempo, en nuestro espacio, también tenemos a lo largo de nuestro viaje en este camino de la tierra, también tenemos dificultades, también tenemos que hay que nosotros reflexionar. Así que esas dificultades también a lo largo del viaje, de ese camino hacia la tierra de Israel, el pueblo de Israel fue haciendo pues muchas cosas interesantes que las hemos venido estudiando, las hemos venido aprendiendo. Y este camino que hemos recorrido, cada parada que hicimos en el camino, pues tiene un significado obviamente y un mensaje que cada etapa pues nos ha llevado a un nuevo nivel, ¿cierto? Porque no tenemos el mismo nivel que teníamos el año pasado o el año anterior, sino que el nivel lo vamos creciendo. Así que en este Shabbat también que celebramos el primer día del mes de Av, sobre el cual está dicho, cuando entra Av, ya lo decía Morey, que lo platicamos, disminuimos nuestras expresiones de sinja, de alegría, y estamos en medio del periodo de el Bein Hametzarim, o sea que de las 3 semanas de luto por la destrucción del Sagrado Templo. Y en preparación para Tisha B'Av, que son días de reflexión, días de autoexamen personal y nacional con el objetivo pues de recorrer
y de corregir sobre todo los pecados y los fracasos que se llevaron justamente a la destrucción del templo. Hay muchas costumbres de luto que nuestro amado pueblo se lleva durante estos días. Uno de ellos es no casarse, no cortarse el cabello y otras más, de acuerdo a distintas costumbres. Va a depender ya sea de sefardí o eskenazi, las costumbres, pero se llevan ciertas cosas, ¿verdad? Así que en este Shabbat, después de la parashá que estuvimos, ¿qué buscáis, amor? Entonces, este Shabbat, después de la parashá, pues leímos la Haftará, que fue una Haftará muy interesante, muy especial, donde también vimos cosas allí que de repente nos bajó un poquito la alegría, ¿cierto? Así que vamos a ponerle el entusiasmo en esta parashá, en este día. Así que se especifican esos 42 viajes, ya lo decía el Moré, que el pueblo de Israel ha llevado a cabo a través de una travesía por el desierto, un punto a otro punto, pero ¿por qué necesitamos repetir los 42 lugares en que hemos estado? ¿Por qué? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, uno de nuestros sabios, el Rebbe de Kotz, nos explica que estos no son solo desplazamientos y viajes, no son los de el camino hacia, porque cada viaje en nuestra vida, cada lugar por el que pasamos, tanto si hemos alcanzado el éxito como si hemos sufrido o hemos fracasado, todo lo que hemos pasado en el camino, en todos los años, desde que nacimos hasta nuestra actualidad, todo esto nos enseña algo. Si recapitulamos nuestra vida, si recapitulamos cómo desde que nacemos hasta nuestro hoy, pues realmente hemos caminado y hemos tenido un proceso de caminar. A algún lado siempre estoy en el lugar donde debo de estar. A veces no, ¿cierto? Porque si lo pensamos así, a veces estamos en el lugar incorrecto. No sé si te ha pasado, pero yo creo que a veces nos ha pasado así. A veces decimos, estoy en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pero así es nuestro caminar. Entonces, cuando vemos esto, dice este Rebbe Kotz, este rabino, este gran sabio, dijo esto, que es una frase muy profunda: nunca estoy camino hacia algún lado, porque siempre estoy en el lugar donde debo de estar. Parecía que se contraprodece, ¿verdad? Pero es muy sabio su particularidad de definir esta palabra. Quiero decir que no subestimar el momento de viajar, de caminar y de esperar y de prepararse si estoy en el tráfico o estudiando incluso para obtener un título. Anticipado la siguiente etapa, pues no estoy simplemente esperando, porque aquí y ahora, donde sea que yo esté, sé que estoy en el lugar en el que debo de estar. Y estoy preparando y estoy haciendo el bien y estoy llevando a cabo una tarea y estoy en una misión, y cada etapa en nuestro camino por la vida pues es importante. Es importante por sí mismo, para nuestro beneficio y como una bendición para nosotros. Así que eso en particular tiene mucho, mucho que aprender uno en ese sentido. Bien. La parashá de entonces que vemos de Masé, que es el acto de integrar los valores y los objetivos elevados a la propia vida como verdadera enseñanza. Y cuando la vemos ese concepto tan profundo, estos conceptos que enseña la parashá de Masé está en el mandamiento de apartar justamente para los levitas a todas las otras tribus, porque se le dio una porción de tierra específica para poblar a los levitas, por contraste que se le dieron 42 ciudades que estaban
estaban prácticamente, si le podemos poner un poquito mute a sus teléfonos amados, se los voy a agradecer. Toda rabá. Ok, entonces a lo largo de toda la tierra santa, varias cada una de las herencias ancestrales, cada una de las otras tribus, y por esta distinción que podíamos hacernos un cuestionamiento, ¿por qué? ¿Por qué esta distinción? Bueno, porque a los levitas se les dio la misión de servir como maestros y líderes espirituales. Tal persona debe de darse cuenta que uno no puede cumplir una misión como lo tenían los levitas. Ellos podían permanecer aislados, pero esas personas que hacían algo mal también tenían que estar aisladas en una torre muy especial y debían integrarse al pueblo en una totalidad cuando ya estuvieran, ahora sí que hubieran hecho todo lo que de acuerdo a la ley se manifestaba. Este concepto tiene aplicaciones en muchos niveles y es más evidente, digamos, que un maestro no debiera esperar que un estudiante se le acerque. Debe de estar dispuesto a salir en busca del estudiante y a través de su interés. Además, su acto de salir no debe de ser una visita ocasional después de la cual se retira a su propia comunidad, sino que espiritualmente debe de ser segura. En vez, ello debe de estar uno dispuesto a hacer la inversión de vivir permanentemente entre sus estudiantes e involucrarse con ellos de una manera continua, como lo hacían los levitas justamente con estas personas de retiros. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque hay una profundidad verdadera y una enseñanza que viene de vivir con una persona, como lo habla la Torá. La Torá elogia a Elisha, ¿se acuerdan de Elisha? Como alguien que vertió agua sobre las manos de Eliyahu. En otras palabras, efectuó para las tareas manuales ayudándolo en los detalles corrientes de la vida cotidiana. Nuestros exégetas preguntan, ¿por qué no se elogia entonces a Elisha por ser el estudiante de Eliyahu Hanaví? Ellos responden que Elisha aprendió más de vivir con Eliyahu y a efectuar tareas básicas para él al de escuchar sus enseñanzas. Cuando una persona vive junto con un maestro, a veces no recibe el mero conocimiento que debe de ser abstracto, pero ve cómo el maestro ha integrado sus valores y sus objetivos a sus propios principios, a su propia vida. Así que los pensamientos profundos que nos habla la Torá, que imparte el maestro en este caso, no son solo elevados ideales, sino también principios que son activos y que los tenemos que tener en cuenta. Cuando el estudiante ve estos principios que nos está hablando la Torá, estos principios para hacer entendimiento y producir resultados positivos con la relación Torá y con la relación de tener una actitud verdadera cuando se trabajan estas cosas que nos dota Kadosh Baruj Hu de ello, se relaciona justamente con la parasha. ¿Por qué? Porque estos tipos de lecciones que nos da la parasha, tanto del estudiante como del propio maestro, es cambiar nuestra propia vida o la propia vida del estudiante a fin de enseñar una manera como le enseñaban los levitas, esa orden de vivir y de dispersarse entre las otras tribus, o sea, tener pensamientos básicos y positivos de cómo sabernos dirigir. Cuando miramos hacia el horizonte, la parasha Maaseh se lee siempre en el periodo del tiempo conocido como las 3 semanas. O sea, lo estamos leyendo en esas 3 semanas que se interponen entre los ayunos conmemorativos del 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Y estos ayunos conmemoran justamente la conquista de Jerusalén y la destrucción del Sagrado Templo. Siendo así, pues que es un tiempo en el que nos sentamos a bajarle unas rayitas a la alegría, nos centramos en nuestra atención en el concepto justamente del exilio y de la esperanza y la redención de nuestro pueblo. Del exilio, por supuesto, todos los que estamos fuera de Israel estamos en el exilio.
¿Cómo va a ser la redención? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿cuál es la redención del pueblo? Pero también nosotros, en ese exilio, ¿cómo es que nosotros vamos a estar dentro de Israel? Puede que una persona con razón pregunte, ¿qué significa que estamos en el exilio? No parece ser que me haya tomado de otro lugar o transportado aquí, estoy, o así, porque estoy en el exilio. Esto se siente como mi hogar, o sea, estoy en mi casa, estoy sentadito, estoy sentadita, estoy oyendo la parasha. ¿Cómo me puede decir la moral que estoy en el exilio? Si estoy en mi hogar. Y es verdad, nos sentimos en casa, en nuestro entorno actual, pero ¿por qué no debíamos de sentirlo? Ofrece paz, prosperidad, oportunidades de crecimiento que ninguna cultura de la historia ha jamás experimentado. Por esto debemos de estar muy agradecidos con Kadosh Baruj Hu. Y simultáneamente hay algo que falta. Cuando el templo estaba de pie, ojo, cuando el templo estaba de pie, le proporcionaba todo al visitante. Uno apreciaba o hace una apreciación directa de la kedusha, de la santidad, y una persona sentía como si hubiera visto lo divino. Porque si tú te transportas a ese tiempo cuando estaba el sagrado templo, wow, qué maravilloso que estaba el templo y se sentía esa energía de ese templo. Pero se podría percibir también lo divino. Esto es lo que significa estar justamente en el exilio. No se trata necesariamente de sufrir dificultades y de privaciones, sino la incapacidad para apreciar la Kedushá, la santidad. Y esto es lo que hay que hoy prácticamente vemos y carecemos. Y como resultado, pues hay algo que falta en todo el bien que si tenemos, pues no es malo, simplemente no es la vida en su máxima potencia, en su máxima esplendor. Y a medida que volvemos conscientes de la naturaleza del exilio, cuando nos percatamos que estamos en el exilio, se enciende un anhelo tan grande, incluso por la redención, puesto que toda persona desea sinceramente vivir una conexión con Kadosh Baruj Hu. Entonces, en esta parashá, en esta lectura de la Torá, contiene el mandamiento de esas ciudades que ya habló en Moré, de esas ciudades apartadas. Entonces, esas ciudades de refugio para quien haya matado a su prójimo sin intención, a pesar de que el mundo en general, una de las formas de castigo más comunes para cometer un crimen es el aprisionamiento. Así que este castigo, por contraste, no ha de hallarse en la Torá, ni deben las ciudades de refugio considerarse en esa línea como las ha hecho hoy el hombre. Porque la mayoría de la sociedad eligen el encarcelamiento, y eso lo vemos hoy en día, cuando consideran que un infractor pues es peligroso para la sociedad. Lo arrestan, lo aíslan y lo aíslan justamente de la sociedad, para que no siga causando algún mal a las personas, ni un daño adicional. Y es verdad, se lo priva de la libertad, pero esto se ve como un modo inevitable de proteger el interés público, cuando lo vemos así. Pero la Torah, ¿qué nos dice? La Torah nunca desea sacrificar a ningún individuo, incluso a quien haya cometido un crimen. En efecto, la Torah, todo el concepto de castigo debe de verse no como destinado a causar daño a un transgresor, sino a motivarlo, a permitirle corregir y hacer tikkun, sobre todo del pecado cometido. Así que el castigo por encarcelamiento es, pues por consiguiente, imposible, porque el transgresor se lo priva de la libertad de elegir su senda en la vida. Y en todo momento de la vida una persona debe dedicarse a servir a Kadosh Baruj Hu. Esa es la función del ser humano. Entonces, de modo más pleno posible, puesto que el aprisionamiento le impide esto y no está aprobado por la Torá. Así que nos queda claro, alguien que mata a su prójimo, pues accidentalmente es forzado a huir a una de las ciudades de refugio. ¿Cuántas había en Israel, amor? ¿No te acuerdas? Tres. Tres, ok.
Y esto pues no es un castigo por encarcelamiento, más bien vivir en una ciudad de refugio, y es castigo por exilio. La ley de la Torá exige que en una ciudad se le provean todas las necesidades. Miren cómo son las cosas, todas las necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al niño cuando comete un error? ¿Qué le falta? Pues nada. Si le preguntaran, ¿verdad? Porque tiene todo, o sea, tenía todo. Nada a no ser todo, porque está separado de su tierra natal y de quienes lo aman, pero vive utilizando todo su potencial, pero de esa manera diferente y más positivo. De este modo hace expiación por la transgresión. Es así como lo hacía y como se dictaminaba en Israel. El pecado causa daño. Metafóricamente puede equipararse como matar a una persona, puesto que en un sentido espiritual, con todo pecado, una persona se separa de su esencia divina básica cuando comete un pecado. Entonces, imagínense cuando es un asesinato accidental, la persona no está consciente de cómo está causando esta separación justamente. Como dicen nuestros sabios, ningún hombre peca a no ser que el espíritu de necedad está en él o entre en él. Porque si fuera consciente de la separación espiritual causada por sus acciones, jamás había pensado en cometerlas. Por eso es que vemos, por ejemplo, hablar un poquitito del tema más profundo, por ejemplo, en México, todos esos asesinatos que se ven, estos crímenes tan perversos, pues toda esa gente siempre normalmente está drogada y cometen ese tipo de acciones drogados, hacen esa función, pues no están conscientes, están con una droga para tener el potencial de hacer el crimen por sus acciones. Así que difícilmente la persona se daría cuenta de lo que nos marca la Torá, de esa separación espiritual. Y si tuviera conciencia, pues jamás lo cometería, ¿verdad? ¿Cómo se hace expiación? Yendo al exilio. En un sentido espiritual, esto se refiere a la Torá. Como exponen nuestros sabios, la Torá permite el refugio. La Torá le da a una persona la oportunidad de ahora sí, de reorientarse y hallar expresión para que toda su energía o todas sus energías, de una manera que alinee su esencia espiritual con el propósito de Kadosh Baruj Hu, y de este modo se encuentre una expiación. Y cuando miramos hacia el horizonte, el concepto de ciudades entonces de refugio, pues figura prominentemente en lo vinculado con la redención de nuestro pueblo a Moshe, porque se le ordenó hacer que los judíos se apartaran 9 ciudades de refugio. 3 en Eretz Israel, propiamente dicho, ya lo dijo el Moré, 3 en Transjordania, que también forman parte de nuestra Tierra Santa, y 3 en la tierra de Kení, en Kenitzi y en el Camoní, 3 naciones al sur de Eretz Israel, cuyas tierras no se conquistaron en tiempos de bíblicos, ¿cierto? Entonces nuestro gran sabio Maimónides cita este mandamiento como una prueba de la redención final, una prueba de la Torá como una redención final, puesto que este mandato pues nunca se cumplió, y de seguro Kadosh Baruj Hu nos dio este mandato en vano, porque en consecuencia, entonces podemos suponer que se cumplirá justamente en la era de la redención, ¿cierto? Pero ¿qué propósito entonces tendrán estas ciudades en esa era futura? Como preguntan nuestros sabios. Bueno, uno de nuestros sabios dice, entonces Kadosh Baruj Hu va a causar o causará que el espíritu de impureza parta de la tierra y nación no alzará espada contra nación. Si es así, ¿por qué habrá entonces necesidades de ciudades de refugio? En absoluto y en particular,
más ciudades de refugio de las que existían previamente. ¿Por qué será? Una buena pregunta que cuando venga Mashiach nos lo va a contestar. Estas preguntas pueden responderse basándose, digamos, en un pasaje del Talmud con nuestros sabios que relata cómo después de que el Rabbi Ishmael cometió inadvertidamente un pecado, registró en sus cuadernos: cuando el templo sea reconstruido, traeré una suculenta ofrenda por el pecado. Así que de modo similar, las ciudades de refugio en la era mesiánica servirán de asilo para quienes hayan matado involuntariamente en la era previa. Así que esto es un movimiento de seguir hacia adelante y de ver todas estas cosas. Bien, estos viajes de la vida coinciden siempre con la época que marca el sufrimiento y la aflicción de nuestro pueblo, de esos templos sagrados. Pero nuestra Torah nunca habla de esa aflicción sin impartir una esperanza y un consuelo. Por eso es que esta parashá nos llena de mucha fortaleza, de mucha emuná, de mucha fe, y el hecho mismo es de que estas tragedias ocurrían en el mes judío de Menahem Av. O sea que, traducido literalmente, significa un padre reconfortante que dice mucho, mucho. Así que esta parashá pues nos va a enseñar que fuimos lanzados al viaje de la vida, al Pi Hashem, a la orden de Hashem, a la orden de Kadosh Baruj Hu. Y ese conocimiento pues es de por sí la mayor fuente de consuelo para nosotros, que nos fortalece con ocurrencias casuales, porque hay un Eloa, hay un Kadosh Baruj Hu encima de nosotros, quien nos dirige todo, quien supervisa nuestras idas y nuestras venidas. Y nada, pero nada, se le escapa. Si tú piensas que se le va a escapar algo, no. Si tú piensas, Miriam, que se te va, al Kadosh Baruj Hu se le escapó algo y que te quedaste dormida mientras yo hablaba, Kadosh Baruj Hu te va a llamar la atención. O no sé, él supervisa nuestras ideas, nuestra vida, nuestras idas y venidas, nuestros pensamientos, porque a Kadosh Baruj Hu nada se le escapa. Él oye nuestros gritos, ve nuestras lágrimas, ve nuestras situaciones y nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Si hay un propósito para nuestras andanzas, este caminar, aunque no la entendamos, porque a veces no entendemos, ¿verdad? Nuestro caminar. Kadosh Baruj Hu nos fortalece al saber que hay un destino final hacia el que Kadosh Baruj Hu nos va a conducir siempre. Siempre. Entonces, para reforzar esta enseñanza, quien lee la Torá y entona esta parashá con un tono especial de voz para que siempre estemos conscientes de que no estamos solitos o solitas, así como los viajes de nuestros antepasados, de nuestros patriarcas, de nuestras matriarcas, a través de todo ese caminar que tuvieron y de nuestro amado pueblo a través del desierto, fueron arriesgando, pero así, y todos ellos llegaron como nuestros patriarcas sanos y salvos a su destino, a Eretz Israel. De la misma manera, también nosotros debemos llegar, y siempre pongo unos posts allí en los chats: enamórate de Israel, enamórate de Israel, enamórate de Jerusalén. Dice un salmo, si mi boca callara tu palabra, que mi lengua se seque. Oh Jerusalén tan hermosa, esa Jerusalén que habla por sus piedras, por todas sus piedras, por todas sus calles, por todo lo que hay en ella, en ese viaje que a veces damos. Qué difícil es para nosotros saber a veces todo lo que ha vivido esa tierra tan hermosa y prometida por Kadosh Baruj Hu. Así que no importa cuán difícil pueda ser nuestro viaje, Kadosh Baruj Hu nos está guiando a hacer ese ticún de regresar a nuestra tierra, de regresar a Israel, y salvos y sanos
con ese destino siempre en nuestra mira. Decía una persona que siempre hablaba muy bonito de México, se llamaba Cuauhtémoc. Él era un orador profesional, decía que siempre tenía que ser un excelente, pero decía, si algo se te olvida, dibújalo en una libreta, ponlo en grande y póntelo donde más lo quieras ver para que siempre te acuerdes de esa promesa que te hace tú mismo o tú misma y lo puedas ver siempre presente para que se te cumpla tu sueño. Entonces, pues si no nos alcanza, como decía ese orador profesional, pues, si no nos alcanza el tiempo porque nuestra mente no da para más, más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Hay que escribirlo con letras grandes. Eres Israel, eres Israel. De la misma manera que Kadosh Baruj Hu nos procesa y nos dice, tienes que llegar a la tierra prometida. No importa cuán difícil pueda ser nuestro viaje, pero tú debes de estar siempre creyendo y tener emuná en que Kadosh Baruj Hu te está guiando. La Torah nos habla de 42 campamentos a lo largo de nuestro viaje y de nuestra vida. 42 es un número místico que contiene las letras del nombre inefable de Kadosh Baruj Hu. Hay una enseñanza que dicen nuestros sabios que da como resultado de nuestros pecados y esas letras del sagrado nombre de Kadosh Baruj Hu se han impurificado y por lo tanto nos embarcamos en nuestros viajes para juntar nosotros esas chispitas sagradas y devolverlas a la integridad. El nombre sagrado de Kadosh Baruj Hu, el cual lo hemos estado manchando a través de nuestras travesías, con nuestros pecados, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Cuando nuestros viajes se tornan dificultosos, cuando nos prueban nuestra entereza y nos preguntamos, ¿cómo es posible que podamos seguir adelante? Bueno, recordemos entonces que hay un motivo detrás de nuestros viajes. Solo necesitamos mantenernos en el curso y el curso de la Torá, esa Torá de Kadosh Baruj Hu que nos guía hacia nuestro destino final. Póntelo en letras grandes, póntelo enfrente de donde lo veas, pero tú tienes que ir a Eretz Israel y estar en esa tierra prometida. No sé qué tan difícil sea, pero dice el rabino, dice, a Israel va, no quien puede, sino quien quiere, porque hay tantas maneras de llegar a esa tierra que es nuestro destino, y la tierra entre ese destino y nosotros está tan cerca, pero nosotros la hacemos que esté lejos. Entonces ese sueño de ese viaje en esta vida también tiene que ser nosotros reconfortante al pensar que nosotros estamos sanos, estamos salvos y tenemos un destino que solamente lo tenemos que visualizar más grande. Y que en este campamento, en lo largo de nuestro viaje que vamos estacionándonos, no sé en cuál vas tú, pregúntate en cuál parada vas, porque hay una enseñanza muy profunda en nuestra vida, en nuestros viajes, y preocúpate por juntar esas chispitas sagradas y devolverlas a Kadosh Baruj Hu con integridad. Vivimos muchas cosas divinas, muchas cosas maravillosas en este planeta Tierra. Estamos separados de muchas cosas, pero pertenecemos a esta tierra que Kadosh Baruj Hu nos da, esta tierra que es fiel a Kadosh Baruj Hu. Nosotros también tenemos que ser fiel a la tierra de Israel y a lo largo de nuestro tiempo debemos ocuparnos y seguir conquistando nuestros pensamientos y aguantar la vuelta a casa con nuestros hijos y con nuestros nietos a muchas millas, kilómetros, pero la Torá proclama que eres Israel, es nuestro goral, el destino del pueblo judío, el destino de estas almas que hoy en día estamos en la historia atestiguando que muy pronto llegará Mashiach y tenemos que estar en esas tierras refugiados con Kadosh Baruj Hu.
Les deseo un feliz inicio de semana, un Shabbat Shalom. Besitos y abrazos. Shalom.